Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, sí, Señor Jesús, exaltado eres tú. Algo natural en el hombre, como respirar, es oír. Y es interesante que cuando se trata de las voces que el hombre oye, el hombre solo puede distinguir y reconocer aquellas voces que conoce. Solo puede reconocer voces de aquellas personas que le son familiares, de aquellas personas con quien ha desarrollado una relación. Cuando un hombre es incapaz de distinguir y reconocer entre las diferentes voces que deben ser para él familiares, está manifestando un déficit neurológico que se llama fonoagnosia.
Este déficit de reconocer y distinguir las voces también se manifiesta a nivel espiritual, y es cuando el hombre es incapaz de distinguir y reconocer la voz de Dios que le debiera ser familiar por la relación que tiene con Él entre las diferentes voces que le hablan. Aunque este es un aspecto que casi nunca se toca, es muy importante en la vida del creyente, porque cuando una persona es incapaz de distinguir y reconocer la voz de Dios, no va a poder comprender ni conocer su voluntad. Porque para poder conocer y comprender la voluntad de Dios, primero se debe conocer a Dios. Y luego desarrollar una relación con Él para que cuando Él hable, nosotros podamos conocer esa voz familiar de Él y distinguirla entre todas las voces que podemos oír. ¿Cuáles son las voces que nos hablan y que debemos distinguir? Primero tenemos la voz del hombre. Y la voz del hombre puede ser mi propia voz o la voz de otros que me hablan. La segunda es la voz de Satanás. Y la tercera es la voz de Dios. Es de vital importancia para el creyente oír, conocer, reconocer la voz de Dios, porque es así como el creyente puede llegar a conocer y a comprender la voluntad de Dios. Uno de los temas bastante desarrollados y expuestos es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo vivió en este mundo sin cometer ningún pecado. Y esto es un hecho maravilloso que a nosotros como creyentes nos anima, porque Él, siendo hombre, fue expuesto a las mismas tentaciones que nosotros y pudo superarlas. Sin embargo, otro tema que es muy importante conocer es que también nuestro Señor Jesucristo vivió en este mundo haciendo decididamente y de manera voluntaria la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios fue la ocupación principal de Jesús durante su ministerio terrenal y lo declaró abiertamente cuando dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad de Dios es que se restaure la relación con Él. Y eso solamente se puede lograr a través de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:39, nuestro Señor Jesucristo dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En Juan 6:40, también nuestro Señor Jesucristo dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Desde que era niño, Jesús decididamente demostró que el propósito de su vida era hacer la voluntad de su Padre.
Cuando él estaba en el templo y sus padres vinieron a buscarlo, él dijo en Lucas 2:49, ¿por qué me estabais buscando? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El secreto de la fuerza espiritual de nuestro Señor Jesucristo para completar la obra a la cual Dios le había enviado a través de toda su vida y todo su ministerio estaba en hacer la voluntad de Dios. En Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El poder evidente en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo estaba relacionado directamente con la voluntad de Dios. En Juan 5:30 él mismo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Las palabras y los hechos de nuestro Señor Jesucristo dejan claro de que no eran de suyo propio y de que no habló ni actuó según su voluntad, sino la voluntad del Padre. En cuanto a sus palabras, en Juan 14:24, Jesús dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y en cuanto a sus hechos, en Juan 8:28, Jesús dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y cuando Jesús estaba por morir, oró. Y oró para que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. En Mateo 26:39 encontramos ese precioso pasaje donde dice que Jesús se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La vida de nuestro Señor Jesucristo es un maravilloso ejemplo, un modelo perfecto de conformidad absoluta con la soberana voluntad de Dios, con la voluntad individual de Dios y con la voluntad moral de Dios. ¿Qué significa voluntad? La voluntad es la facultad natural del hombre de decidir y ordenar su propia conducta. Y en el uso de esa facultad del hombre de poder decidir y ordenar su propia conducta, pues solamente existen tres tipos de voluntad a las que él puede hacerse para moldear su propia conducta. La primera es la voluntad del hombre. Esta es la voluntad propia de cada uno de nosotros como hombres, que refleja la naturaleza egocéntrica básica, que desea andar a nuestra propia manera. Cuando nosotros guiamos nuestras vidas por
nuestra propia voluntad, optamos por actuar por nosotros mismos. Y en Jeremías 10:23, la Biblia nos dice claramente que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. La voluntad propia es como normalmente funciona el hombre natural. Y al respecto, 2 Pedro 2:10 nos dice que el hombre que funciona así es aquel que sigue la carne, que anda en las concupiscencias e inmundicia, que desprecian el señorío de Dios, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. También la Biblia nos dice en el Salmo 81:12 que cuando el hombre camina en sus propios consejos, Dios lo deja a la dureza de su corazón. El pecado y las consecuencias negativas del mismo son todos resultados de el hombre que vive de acuerdo a su propia voluntad. Y la Biblia nos habla que esa voluntad propia del hombre opera en la vida de hombres malos. En el Salmo 27:12, David le pedía al Señor que no lo entregara a la voluntad de sus enemigos, porque se habían levantado en contra de él testigos falsos y los que respiraban crueldad. Y la Biblia nos habla en Tito 1:7 que es necesario que el obispo, es decir, actualmente los líderes espirituales, no deben ser soberbios. Es decir, no deben hacer su voluntad, ni mucho menos exigir que otros hagan su voluntad. La Biblia nos enseña y nos instruye en Proverbios 3:5 que todos los creyentes, sin excepción, debemos fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. La segunda voluntad a la cual el hombre puede decidir y ordenar su propia conducta es la voluntad de Satanás. Satanás desea destruir todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Él no quiere que alcancemos todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros, empezando por nuestra salvación. Satanás quiere ser el Señor de nuestras vidas y quiere gobernar nuestras vidas. Jesús se lo advirtió a Pedro. Y en Lucas 22:31 le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Satanás quiere quitarnos todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Y Jesús lo dejó claro cuando en Juan 10:10 dijo que Él, como ladrón, vino a hurtar, a matar y a destruir. La Biblia nos enseña y nos instruye en 2 Timoteo 2:26 que todos los hombres estamos expuestos a ser cautivos de la voluntad de Satanás. Y que si lo estamos, debemos escapar del lazo del diablo, que es el que nos tiene cautivos a la voluntad de él. La tercera voluntad a la que el hombre puede decidir ordenar su propia conducta
es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas, según nos dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Este concepto bíblico tan básico es el que debemos comprender y atesorarlo para luego vivir en la preciosa verdad de Jeremías 29:11, que dice que Dios conoce los pensamientos que tiene acerca de cada uno de nosotros y nos dice que son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. En la Biblia encontramos que la voluntad de Dios se manifiesta de tres maneras. La primera es la soberana voluntad de Dios, que no es más que el plan determinado de Dios para todo el universo, para toda su creación. Lo impresionante de esta voluntad soberana es que no es afectada por las decisiones de nosotros los hombres, que se cumple porque es el resultado predeterminado que Dios estableció. La soberana voluntad de Dios está escrita y bastante clara en la Biblia. Si nosotros queremos conocer la soberana voluntad de Dios, es tan fácil como ir a la Biblia y leer, porque ahí está revelada. En Mateo 3:9 encontramos un ejemplo de esta soberana voluntad de Dios. Y dice: porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Otro versículo que nos habla de la soberana voluntad de Dios está en Daniel, que nos dice: y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? La segunda voluntad de Dios es la voluntad individual. Y este es el plan detallado para cada individuo. Es el plan detallado mediante el cual Él puede mostrar su amor individualmente para cada uno de nosotros y para que nosotros podamos experimentar y vivir en su voluntad. Esta sí es afectada por nuestras decisiones como hombres, porque como hombres nosotros tenemos la facultad de escoger si caminamos o no en esa voluntad individual de Dios. Es esta voluntad individual de Dios la que nosotros como hombres buscamos. Y es esta voluntad individual la que nosotros no solamente buscamos, sino a la que nos referimos siempre que hablamos de buscar la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Es decir, yo decido si quiero esa voluntad de Dios agradable o perfecta o no. En Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y nosotros podemos decidir si vivimos en esa voluntad individual de Dios o no. La voluntad de Dios se manifiesta de una tercera forma, y esta es la voluntad moral de Dios.
La voluntad moral de Dios es la que revela el carácter de Dios basado en su naturaleza santa y comprende los mandamientos sobre justicia, sobre el respeto y la conducta que nosotros tenemos que manifestar en todos los ámbitos de relación en nuestra vida. Es a través de la voluntad moral de Dios que Dios quiere que todos nosotros los hombres vivamos, que Dios quiere que se regulen todos nuestros comportamientos hacia Él y hacia el prójimo. Un ejemplo de esta voluntad moral de Dios son los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. En Efesios 5:15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vivir de acuerdo a la voluntad moral de Dios requiere que estemos conscientes que como creyentes nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, y que el rescate de esa vana manera de vivir fue pagado con cosas que no son corruptibles, como el oro ni la plata, como lo dice 1 Pedro 1:18, sino que fue pagada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La soberana voluntad de Dios y la voluntad individual de Dios para nuestras vidas nunca entran en conflicto con la voluntad moral de Dios. Es importante para todos nosotros como creyentes que mantengamos una comunión íntima con Dios, para cuando Él hable, nosotros podamos conocer y reconocer su voz, para que esa voz no sea familiar y la podemos distinguir de inmediato. Porque así vamos a poder llegar a conocer y a comprender la voluntad individual de Dios para nuestras vidas. Conocer la soberana voluntad de Dios y conocer la voluntad moral de Dios. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuya ocupación principal en esta tierra durante todo su ministerio terrenal era hacer la voluntad de Dios. La vida de nuestro Señor Jesucristo para nosotros los creyentes es un maravilloso ejemplo de conformidad absoluta a la voluntad de Dios, a la soberana voluntad de Dios, que no es afectada por nuestras decisiones y que el resultado está predeterminado por Dios, a la voluntad individual de Dios para cada uno de nosotros, que sí puede ser afectada por nuestras decisiones. Esa voluntad a la que nosotros podemos escoger si caminamos o no en ella. Esa voluntad individual que ha sido el tema para muchos creyentes por año, de cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad moral de Dios que revela su carácter y su naturaleza santa, que nos anima
que nos instruye, que nos pide que nosotros andemos en cierto nivel de conducta, de relación entre nosotros los hombres y en la relación con Él. Ninguna de ellas se contradice. Si queremos nosotros conocer y comprender la voluntad de Dios, primero tenemos que conocerlo a Él, conocer su voz, distinguir su voz. Y eso requiere que decidamos voluntariamente tener una relación íntima con Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu maravillosa palabra. Y Señor, agradecemos que en tu palabra bendita esté revelada tu voluntad. Pero sobre todo te agradecemos por el Espíritu Santo que nos permite que esa revelación pueda ser comprendida. En el nombre de Jesús te pedimos perdón si hasta el día de hoy no hemos entendido que es tan importante oírte para reconocer tu voz y conocer tu voluntad. Y que hemos oído muchas voces que no debemos escuchar, y por eso te pedimos perdón. Y pedirte de todo corazón que nos perdones y nos limpies, pero al mismo tiempo hacer un compromiso contigo hoy de vivir en tu voluntad, de buscar en tu palabra tu soberana voluntad, de buscar en tu palabra tu voluntad individual, y que nos des la fuerza para vivir de acuerdo a tu voluntad moral, que es de acuerdo con los mandamientos que tú nos has dejado, para que podamos tener una buena relación contigo y una muy buena relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey